nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están alegres que Dios dice y advierte las cosas con tiempo? Amén, amén, amén. A Dios sea la gloria y la honra. Hoy, hermanos, comenzamos una serie de predicación, aleluya, que tiene que ver con una epístola hermosa que muy pocas veces hemos hablado de ella, y queremos compartir una serie de predicaciones de esta epístola, que por los próximos 3 o 4 domingos vamos a estar predicando de ella, y es la epístola de Tito. Epístola de Tito, vaya conmigo, epístola de Tito. No sé si sabía que existía una epístola en nuestra Biblia que era la epístola de Tito. Y yo quiero compartir una de las epístolas más trascendentales para la iglesia en este tiempo. Y esta epístola es una epístola muy significativa por el lugar donde fue escrita y para quienes fueron escritas. Está después de segunda de Timoteo, esta epístola. No sé cuántos de ustedes han leído la epístola de Tito. Está después de Timoteo, de segunda de Timoteo. Es una epístola corta. Tiene solamente 3 capítulos. Pero así de corta, así de poderosa. Y quiero enseñarle a hablar, y vamos a hablar de esta epístola, la epístola de Tito. Está después de segunda de Timoteo. Vamos a leer los primeros 4 versículos de la epístola de Pablo a Tito. Alabado sea el Señor. Bendito el que vive para siempre. Santo, santo, santo. Lo tenemos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, mire cómo lo describe: verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Dios, que nos hable de manera especial y que tú seas dirigiéndonos en todo, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a aprender de esta epístola, la epístola de Tito. Esta epístola, igual que la de Timoteo, es una epístola que se conoce como una epístola pastoral. Y está dirigida a la iglesia que está en Creta. Creta es una isla que está en el Mediterráneo. Cuando comparamos Timoteo, que es el más que conocemos, es una epístola pastoral, y Timoteo y Tito, en este caso Tito, como Timoteo, eran
parte del ministerio o estaban bajo la cobertura del ministerio apostólico de Pablo. Cuando vemos eso, notemos, hermanos, que Tito fue enviado a un lugar donde era complicado dirigir una congregación. Era un lugar en Creta donde nadie quería ir como pastor, y Dios puso a Pablo a enviar a Tito a ese lugar por las características que Tito tenía como líder. Tito, cuando lo poquito que habla en Hechos de los Apóstoles de Tito, nos dice que era un hombre de mucha energía, tenía mucha energía, era una persona que siempre estaba haciendo algo, era una persona atrevida, era una persona vigorosa y con una mentalidad muy amplia. Y sobre todo, Tito era un griego. No tenía familia judía, sino que Tito conoce a Jesucristo en uno de los viajes misioneros de Pablo y escucha la predicación del Evangelio a través de Pablo y acepta a Jesucristo como su Salvador y empieza a trabajar bajo el ministerio de Pablo. Y Tito era un hombre que llamó la atención de Pablo porque era una persona que siempre estaba inventando algo, siempre estaba haciendo algo. Así que Tito era una persona griega, y para poder hacer la gestión que Dios quería que hiciese, tenía que ser griego para que fuera aceptado en la isla de Creta. Tito era un hombre fuerte, osado, era un tipo sereno, que aunque tenía ímpetu de energía, pero era un tipo frío en moverse en acción en cuanto a contestar de forma brusca, sino que era una persona un poco templada. Es como chocante la personalidad de Tito, porque hay gente que es vigorosa, que es atrevida, que son gente que se llevan el mundo por delante, pero ante todas las personas demuestran una serenidad. Y Tito era así. Cuando estudiamos lo que describe a Tito, vemos que este hombre era un estratega en el aspecto de llevar el Evangelio, y Tito demostró eso, y teniendo esas cualidades, el Espíritu Santo le dio a entender a Pablo que era la persona idónea para ser el pastor o el que dirigía o el que arreglaba lo que estaba pasando en la isla de Creta. ¿Por qué? Mire, vamos a entender algo. ¿Qué era Creta? Creta es parecido a Puerto Rico. Es en el Mediterráneo. De largo mide 150 millas, nosotros somos 100. Y de ancho 35 millas, nosotros somos 100 por 35. Así que la isla de Creta es muy parecida a la isla de Puerto Rico en extensión.
Lo único que Creta son 50 millas más. Si uniéramos Vieques y Culebra, que lo pegaríamos a Puerto Rico, pues esa sería la extensión. Y la isla de Creta tenía 100 ciudades importantes. Y la característica de la isla de Creta era que tenía montañas, como Puerto Rico, y algunos valles, que esos valles eran muy fértiles. Y había un monte que todos los griegos iban a adorar aquel monte, porque se llama el monte Ida. Y para los griegos, el monte Ida era el monte donde nació Zeus. Y mucha gente iba a la isla de Creta a peregrinar para adorar a Zeus. Y ahí se levanta, en uno de los viajes de Pablo, se levanta una iglesia, pero la iglesia comenzó a luchar con prácticas que no eran la correcta, y Pablo toma la decisión de enviar a Tito para que corrigiese las cosas que la iglesia estaba haciendo mal. Dios siempre quiere corregir lo que la iglesia hace mal, porque muchas veces la iglesia se desenfoca del propósito de Dios. Y muchas veces la iglesia, y cuando hablo de iglesia somos los que estamos congregándonos, perdemos la perspectiva de lo que Dios nos llamó. Y Dios nos llamó para predicar el evangelio, para vivir una vida santa, una vida pura, una vida donde la gente diga, esa gente es diferente. Y cuando vemos, la Biblia nos compara como la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada, no la puedes hacer nada con ella. Cuando la sal pierde su sazón, no hay manera de arreglarla. Pero en el proceso, si usted ve que la sal se le está poniendo, se le está mojando, ¿qué usted tiene que hacer? Buscar la manera de que no se le dañe. Y Dios siempre quiere buscar la manera de tratar con su pueblo. Y Dios siempre quiere que la iglesia mantenga el enfoque de que tenemos que mirar a Cristo como nuestra guía. La gente de Creta no era gente fácil. No era gente que usted quisiera compartir con ellos. Según historiadores como Plutarco, como Epiménides, como Leonides, Livio y Polibio, historiadores romanos, hacen un manifiesto de la gente que habita en Creta. De hecho, la palabra cretino, que es una palabra fea, viene del término cretense. ¿Ve? Una persona que dice un cretino, pues viene del término cretense, de los cretenses. Y según estos historiadores dicen que la gente de Creta era una gente mentirosa, malas bestias, glotones y ociosos. ¡Wow! ¡Qué descripción! Y para la gente de Grecia, si usted decía, o en Roma, usted decía que usted era cretense, decía, eso es un mentiroso. Eso es uno que viene a tratar de robarnos, de tratar de utilizar la astucia para quitar lo que no es de ellos. Pero Dios siempre tiene misericordia de lo vil y de lo menospreciado. Y la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios.
Y siempre Dios irá en pos de aquellos que usted cree que son los que menos merecen. Los que menos merecen la salvación. El domingo pasado la pastora predicaba de los de Nínive. Gente cruel, gente mala, gente que le encantaba que, aleluya, matar. Gente que no tenía piedad contra sus enemigos. Y Dios decidió salvarlos. Y hoy vemos que Dios nos quiere hablar de una gente que eran mentirosas, gente que eran gente canalla, gente que le gustaba hacer lo malo, que se pasaban, aleluya, pensando en toda comelata. O decían que eran glotones. La mayoría de los cretenses eran como yo, gordos. Gente gorda, gente, aleluya, que se pasaban, aleluya, de fiesta en fiesta. Y allí Dios tuvo misericordia. Porque Dios siempre tiene misericordia. Porque Dios siempre tiene piedad. Porque de lo vil y lo menospreciado usa a Dios. Los mentirosos, como decían los cretenses, estaban acostumbrados a la mentira. Pero Dios se les revela y allí va una iglesia. Y Pablo envía a Tito para que corrigiese las deficiencias que allí se estaban dando. Había mucha gente que iba a la iglesia, pero seguía engañando. Mucha gente que iba a la iglesia y seguía utilizando cosas que profanaban el nombre de Dios. Porque iban a la iglesia y después se iban al monte Ida a cometer toda inmoralidad. Porque la gente de la iglesia iba, porque en ese monte Ida ahí se suponía que estaba el nacimiento del dios Zeus, que era un dios sagrado para los que no, aleluya, para los griegos, y se iban a contaminar. Y Dios no quiere que su iglesia se contamine con el mundo. Y estemos claros en esto, hermano. Hoy en día el enemigo quiere intensamente que la iglesia se contamine con las prácticas de este mundo. Y cuando nosotros vemos lo que Dios quiere enseñar a través de la epístola de Tito, tenemos que ver que Dios quiere enseñarnos, número uno, alabado Dios, que tenemos que ser llevados por la doctrina correcta. Tanto la epístola de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, Pablo enfatiza en la doctrina del evangelio puro. Y Tito, en la epístola de Tito, Pablo enfatiza el deber del creyente. Es importante que veamos, hermanos, que si la iglesia tiene un beneficio, si la iglesia tiene unas bendiciones, pero Pablo le dice a la epístola de Tito a los cretenses que hay unas responsabilidades que la iglesia tiene que cumplir. Esta iglesia que dice ser la iglesia de Jesucristo tiene que cumplir con unos deberes inalegables. Unos deberes que nadie las puede quitar. ¿Cuáles son? Número uno, tenemos que proteger el evangelio correcto. Una de las aleluya, de la herejía más grande que ha sucedido en estos tiempos es el evangelio de prosperidad.
Y vemos como uno a uno de los que predicaban el evangelio de aleluya prosperidad están cayendo porque no honran a Dios, sino que honran a un Dios, aleluya, que está más interesado en lo económico que en tu salvación. Y Pablo le dice a Tito que hay que proteger el evangelio puro, limpio, y que hay que, aleluya, hacer frente a toda herejía que viene de Satanás. Y estamos viviendo tiempos, hermanos, donde aún en la iglesia a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Hemos visto como un papa se atreve a pararse frente y decir que el homosexualismo está aprobado por Dios, cuando eso la Biblia lo condena. No condenamos, aleluya, ni odiamos al homosexual, no lo odiamos como persona, pero no podemos aprobar su estilo de vida. Número 2. Dios quiere que entendamos, y Pablo le dice a Tito que tenemos que proclamar el evangelio. Una de las cosas que la iglesia ha perdido es el deseo de proclamar el evangelio de Jesucristo. La iglesia se ha convertido en un club social más que una iglesia interesada para que las vidas reconozcan a Jesucristo como su Salvador y Señor. Ya la gente cree que con venir a la iglesia cumplió con Dios y están muy alejados de la verdad. Dios te trae al templo para que tú renueves fuerza, para que vaya a un mundo perdido, a un mundo que le pertenece al diablo y pueda arrebatar las almas de los que están perdidos y traerle una buena nueva de salvación. Que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay paz en medio de las pruebas y que en medio de nuestras enfermedades Él murió y derramó su sangre y que por su llaga hemos sido curados. Pero no queremos predicar a Cristo. Ya tenemos miedo de decir que somos hijos de Dios. Ya no nos atrevemos a proclamar el evangelio del Señor. Y lo que se hace es trayendo mensajes de motivación, mensajes de autosuperación, mensajes de, aleluya, de super fe, y que tenemos el poder para nosotros declarar con nuestra boca las cosas, y que si lo internalizamos, lo recibimos, hermano, todo es alejado de la verdad. El evangelio dice que en este mundo tendremos, aleluya, pruebas, que, aleluya, que estaremos en medio del fuego, aleluya, y en medio de la prueba y de la angustia, pero de todo Dios nos librará, dice la palabra, porque el Señor es nuestro sustento. Pero pasaremos pruebas, claro que sí. ¿Perderemos cosas? Claro que sí. Aún nuestra vida. Dice la Biblia que si por mi causa os vituperan y os persiguen, alegraos, porque grande galardón tienes en el cielo. Y no solamente proclamarlo. Pablo le dice a Tito como última enseñanza grande es que tenemos que practicar, aleluya, el evangelio. Tenemos que con nuestra vida practicar una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de donde honremos a Dios
Cristo en todo lo que hagamos y en todos nuestros movimientos. Practiquemos el amor, practiquemos la compasión, que ayudemos al necesitado, que tendamos la mano al caído, que miremos al que está, aleluya, en desesperación, y no solamente decirle voy a orar por ti, sino que con mi ayuda, con mi mano, con mis recursos, también voy a ser, alabado sea el Señor, la persona que levante al caído. Tenemos que practicarlo. ¿Cuánta gente yo conozco que saben la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Cuánta gente yo conozco que son doctores de teología? Gente que tiene muchos estudios, sabe mucha palabra, pero no la practican. En vano tienen lo que saben. El castigo sobre ellos será mucho mayor, porque sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen, sino que se preocupan por sí mismos. Y ese no es el llamado de Dios. Cuando vemos el resumen, y estoy en la introducción de Tito, ¿sabe? Porque acuérdense que hoy es la introducción y en los domingos siguientes vamos a desmenuzar los capítulos de la epístola de Tito. Otra cosa interesante es que veamos que algunos teólogos creen que Tito es hermano de Lucas, del que escribió el Evangelio de Lucas y el que escribió Hechos de los Apóstoles, que Tito es hermano biológico de él. Tito aparece por primera vez en la historia de la Biblia acompañado de Pablo y Bernabé en Jerusalén. Y cuando Pablo y Bernabé se separan, Tito decide mantenerse al lado de Pablo. El primer envío de Pablo a Tito fue hacia Corintios. Eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 6 al 10. Vaya conmigo. 2 de Corintios capítulo 8. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 6 al 16, 6 al 10. Dice, Segunda de Corintios 8, 6 al 10. Y de manera que soltamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros que con sus pobres fuereis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto es conveniente a vosotros que comencéis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Qué está diciendo Pablo a los corintios? Que traten bien a Tito, como enviado de él, como si fuera él mismo el que estuviera allí. Es importante que veamos, hermanos, que Pablo dice que es un hombre
temeroso en palabra, que abunda la ciencia y la solicitud. Bájame un poquito de... Cuando vemos eso, hermanos, nos damos cuenta que también Tito estuvo con Pablo en el momento en que Pablo fue a Macedonia. Y por última vez he mencionado cuando se le indica que va a ser enviado a un lugar en Dalmacia. Y le dice Pablo, y eso lo vamos a ver después en 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10, vaya conmigo. Después de eso que fue enviado a Dalmacia, entonces por último lo envían a Creta. En 2 de Timoteo 4:10 dice de Tito: dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Y sabe dónde está Dalmacia? Lo que era Yugoslavia. Allí fue enviado. Y después, cuando vemos entonces, hermanos, y analizamos la epístola de Tito en forma general, porque lo vamos a ver capítulo por capítulo, nos vamos a dar cuenta que el tema o la idea principal de la epístola de Tito es la responsabilidad. Oye, hermano, y aquí es donde muchos cristianos fallamos. ¿A cuántos cristianos se le hace difícil ser responsables? ¿Por qué? Porque esto es voluntario. No, porque yo sirvo, porque a mí no me pagan por esto. Yo lo hago porque quiero. Olvidándose que el que te llamó no fue el hombre. El que te llamó se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él es que usted le debe la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y yo le enseñaba a la iglesia el miércoles, en el estudio bíblico que dimos el miércoles, de Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Es importante que veamos que esa parábola habla de responsabilidad, porque dice claramente en Mateo capítulo 25, en esa parábola, que a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Y se le decía que un talento es aproximadamente 1.5 millones de dólares en oro o en plata. Y al que se le dio 5 se le dio 7.5 millones. Y al que se le dio 2 se le dio 3 millones. Y al que se le dio 1 se le dio 1.5 millones. Y en los primeros 2, al que se le dio 5 y se le dio 2, fueron responsables delante de Dios. Y comenzaron, aleluya, a utilizar lo que Dios le había dado para ir creciendo, porque a la vez que tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, vas a descubrir que tú tienes talento, que Dios te ha dado a ti la habilidad, que Dios te va a comenzar a que veas algo que antes no habías visto y vas a ver la gloria de Dios en tu vida.
Y dice la Biblia que cuando vino, y una de las cosas que el dueño, ¿verdad? Eso se fue, yo no lo voy a explicar porque eso lo discutí el miércoles. Pero lo que quiero hablar de la responsabilidad es que vea que el que se le dio 5 fue responsable. El que se le dio 2 fue responsable. ¿Y qué hizo? Multiplicaron, duplicaron. El que tenía 5, cuando vino su señor, le iba a quitar los 5 y 5 más he ganado, 10 talentos. En otras palabras, 15 millones de dólares. Me diste 7.5 millones, toma 15 millones ahora. El que tenía 3 fue y negoció, hizo lo que tenía que hacer, y ahora en vez de 3 millones, ahora le dio a su rey, le dijo: aquí me diste 3 y toma 3 más, ahora tiene 6 millones. Pero el que fue irresponsable dice que lo entejó en tierra. Cuando usted pone en tierra, y eso es un término que a usted le da lo mismo, que a usted no le importa, que a usted lo que le interesa es cumplir con lo poco, que le da lo mismo hacerlo bien, y entierra los dones. La Biblia me dice que cuando vino donde el dueño le dice: ay, es que yo sé que tú eres uno que mira, que yo te tengo miedo, y yo sé que tú recoges donde no sembraste y cosechas donde no cogiste, y estoy hablando mal, porque eso es lo malo de la gente que quiere excusa. La gente irresponsable siempre tiene una excusa y siempre se va a quejar del líder que Dios le ha puesto. Siempre lo va a hacer. No se sorprenda que gente lo critique. No se sorprenda que en la iglesia haya gente que lo señale. No se preocupe por eso, porque siempre hay gente que le gusta enterrar las bienes, y es gente irresponsable con lo que Dios le ha dado, y siempre va a buscar a alguien a quien señalar. Pero el Evangelio de Tito nos dice que los que somos llamados hijos de Dios tenemos que ser responsables con una gracia que nos ha sido dada, con un estilo de vida que es santidad, que la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y que yo tengo que ser responsable con mis bienes. ¿En qué yo gasto lo que Dios me da? Porque la gente se cree que lo que yo tengo es porque, aleluya, yo lo tengo porque yo me lo he ganado. No, usted lo tiene porque Dios le dio la salud, porque usted se pudo levantar en la mañana, porque usted pudo caminar. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Y siempre estamos, aleluya, siendo mezquinos con Dios. Siempre estamos tratando. Los que son irresponsables, digo, ¿verdad? No me malinterpreten. Los que son irresponsables siempre están negociando. Mire, con Dios no se negocia. Dele a Dios por amor, no por compromiso. Cuando usted es bondadoso, Dios lo bendecirá. Yo conozco a gente que no teniendo, dan, y siempre Dios le da. Siempre Dios lo está bendiciendo. Siempre Dios le abre puertas, porque el que da con amor, Dios lo bendice. Y no lo estoy diciendo aquí para que usted traiga una ofrenda grande, no, hermano, eso es usted con Dios. El que puede, el que no, Dios lo sabe. Pero tenemos que ser responsables no solamente con el dinero, hermano. Cuando hablamos de mayordomía, cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando hasta de nuestro tiempo. ¿Qué tiempo yo dedico a Dios? ¿Qué tiempo yo dedico para leer su palabra? ¿Qué tiempo yo dedico para orar?
¿Qué tiempo yo tengo para buscar los medios de gracia? ¿Qué tiempo yo tengo para pensar en el prójimo y tener compasión? Pues la iglesia del Nazareno tiene un ministerio de compasión que usted puede bendecir a otro. Usted a lo mejor no podrá ir al África, pero si usted, aleluya, con sus pasos no puede, con sus pesos sí puede. Porque las cosas misioneras no es solamente importante el que va. Es importante, pero no es solamente importante. Hay 3 factores fundamentales en ser compasivo y en amar la obra de Dios. Número 1, orar para que el reino de Dios crezca. Orar por el que va. Eso es importante. Número 2, el que da. No hay ministerio, no hay avance del reino de Dios si no hay dinero, porque con el dinero se pagan las cosas. Y el tercero, el que va. Todos son importantes. Y la epístola de Tito, y con esto acabo, nos enseña responsabilidad. Esta epístola, aunque es corta, es extensa en doctrina. Es una epístola que nos ayuda a nosotros a comprender el corazón de Dios, dándose a Pablo un mensaje a Tito, pastor de Creta. Es importante que entendamos, hermanos, que esta epístola, aunque no tiene más de 700 palabras, conforman lo que se conoce como un manual de consejos pastorales, que es invalorable, que nos da conocimiento y que nos enseña lo que es ser escogido, lo que es ser fe, lo que es la verdad, la esperanza y la vida eterna. Es importante que entendamos, hermano, que no podemos ignorar lo que Dios quiere que entendamos. Responsabilidad. Creo que este año que vamos a tener en el 2021, tenemos que ser responsables. No botar las cosas. Tenemos que ser responsables con todo lo que Dios nos da. Valorizar. Una de las cosas que yo he aprendido en este año 2020 es valorizar las pequeñas cosas que hemos tenido, que antes pasábamos por desapercibidas. Un buen café, comer en un restaurante, un día que quisiera comerme algo que no quisiera yo cocinar, poder ir libremente a las tiendas, pero más que eso, ir libremente a la playa, ir libremente a a tantos sitios. No tener que utilizar cuánto yo valoro ahora, no tener, aleluya, la necesidad de usar esto ahora, cuánto esto nos contamina, pero no lo exigen. Valoro la libertad de entrar a los negocios sin que nadie me tenga que estar registrando y hacer filas kilométricas. Pero lo más que valoro, hermano, lo más que valoro es un abrazo, es un beso. Lo más que valoro ahora es la reunión familiar, que ahora es casi imposible hacerla. Valoro comer con mis amigos.
Valoro hablar con gente amada y extender un abrazo y decir cuánto te amo. Porque ahora hay que decirlo con un buen apretón de mano. Ahora es con puñito y cuidado. Ya la gente ni te quiere saludar. Y aún extraño más la gente que ha dejado de estar con nosotros. Todo eso el año 2020 me ha enseñado. Un buen apretón. ¿Cuánta falta hace un buen apretón? Un buen beso de mi familia cercana. ¿Ah? Tenemos que ser responsables, valorar y amar a Dios. Creo, hermano, que algo que el año 2021 será esencial en el creyente es la oración y el ayuno y la búsqueda insaciable de Dios, porque será un año terriblemente difícil. Creo, hermano, que tenemos que seguir buscando a Dios con toda nuestra fuerza y con toda nuestra energía. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que ha sido predicada. Gracias, Padre, porque vamos a estudiar una epístola hermosa para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos gracias a Dios. Aleluya. Así que el